¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadalopecia. Soy el Dr. Oscar Muñoz y ahora hacer un episodio bastante práctico en el cual voy a relacionaros qué tipo de patrón de pérdida de pelo tenéis con las probabilidades de mejorar con medicación y o requerir trasplante. Es cierto que probablemente la mayor parte de vosotros conoce para hombres la clasificación de Hamilton-Norwood, que reconozco que no es súper útil fuera de lo que os pueda parecer. Es una clasificación bastante antigua, es del año 74 y tiene algunos problemas importantes. De hecho, muchas veces veo incluso discordancia en la clasificación entre los distintos médicos y a veces los pacientes también tienen bastante confusión al respecto. Esto se debe a que esta clasificación hace mucho énfasis en lo que es la parte de vértex, la coronilla, y no tanto énfasis a la zona temporal. Yo reconozco que utilizo más esta otra clasificación, que es la clasificación VASP. Esta fundamentalmente fue acuñada en la población asiática y no veo que haya tenido mucha extensión en el mundo caucásico, pero me gusta bastante. Y aunque muchas veces en los informes no la pongo porque los pacientes se confunden mucho, a mí a nivel interno sí me sirve para trabajar. Básicamente esta clasificación hace referencia a qué letra del abecedario se parece a tu primera línea, y aquí teníamos pues 4 tipos básicos, que ahora os contaré el L, M, C y U, y luego hay 2 tipos que llaman específicos, que esto se ve bastante, por lo menos en España, que es V de vértex, es decir, la coronilla, y F de female, es decir, de un patrón más femenino con esa afectación más de la raya. Porque es verdad que no es nada raro que haya hombres con una alopecia con un patrón femenino sin que tengan realmente factores de riesgo de problemas femeninos. Y explicárselo así tiene bastante sentido. Ya debo deciros de entrada que si tenéis un patrón de pérdida de pelo, es decir, con una pérdida de densidad, seáis hombre o mujer, en la zona F, es decir, la zona más femenina, y aún en la zona V, la zona de la coronilla, la respuesta a la medicación es mucho más agradecida que cuando hay afectación del patrón básico, es decir, afectación de la zona frontal y entradas. Es decir, que si alguien os ha ofrecido un trasplante, nada más veros, y tenéis un patrón en la coronilla o un patrón femenino que no ha sido tratado médicamente, pues no me parece que sea acorde a la ciencia actual y me parece, lo debo decir, incorrecto. Porque es muy probable que con medicación mejore lo suficiente para que o bien el trasplante no sea necesario, o si es necesario, de mucha menos magnitud, o que cambie la estrategia del trasplante. Algo que me pasa mucho. Bien, hay pacientes con mucha frecuencia que a lo mejor quieren trasplantarse ya conmigo, pero parece que es así, pero tengo que convencerles de que espere unos meses a ver la eficacia de la medicación porque me puede cambiar mi planificación del trasplante. Es decir, aunque yo en consulta tengo variables clínicas y tricoscópicas que más o menos me hacen predecir cómo estará el paciente unos meses, no lo puedo asegurar con 100% de exactitud, aunque no me suelo equivocar. Eso significa que en un paciente, sobre todo con zonas dorantes ya un poco restringidas, que el número de pelos es limitado, tengo que elegir muy bien cómo colocar esos pelos. Y esa elección de colocación de pelos y cómo lo distribuyo, con qué grosor, con cuántos folículos por unidad folicular, lo puedo hacer si tengo ya la foto final, la foto finish. De forma que pondré más pelos en zonas que están más tocadas y pondré menos pelos en zonas que están menos tocadas. Después tu tratamiento médico. Respecto a lo que se llama el tipo básico, teníamos, como decía al principio, el tipo L. L viene de línea. Esto es un paciente que no tiene ningún tipo de pérdida en la zona más frontal. Veo ocasionalmente paciente caucásico, pero esto lo veo más frecuentemente en paciente de ascendencia africana o ascendencia amerindia o ascendencia asiática. El tipo M tiene una recesión que simula la letra M. Cada vez esto se puede subdividir, pues digamos, en la gravedad. Este tipo de pérdida, que es el muy habitual, es cierto que va a mejorar con medicación, pero las mejorías son más discretas que con trasplante. Entonces, si tu idea evidentemente es una mejoría, mantenerte y una mejoría discreta, guión moderada como mucho, medicación es una opción razonable, pero si tienes unas entradas muy significativas y quisieras una mejoría muy importante, por fortuna o por desfortuna, tu única opción realista es tratamiento quirúrgico, trasplante, pero evidentemente con medicación, porque a lo mejor tienes afectación de la coronilla y también porque quieres que el pelo se mantenga. No olvidéis que el tratamiento de la alopecia androgenética no es el trasplante, es el tratamiento médico. El trasplante es algo accesorio que haces para rematar alguna zona o mejorar una zona cuya medicación no va a ser suficiente, ¿vale?
Es decir, si tú quieres parar tu alopecia, tienes que utilizar medicación. Si no, tu alopecia no va a parar nunca. Por lo menos a día de hoy. Habría también un patrón básico C, que pues simula la letra C, que esto es típico de, pongo aquí alguna foto, películas japonesas, también se ve en España, pero vamos, ese patrón con esa regresión frontal tan importante. Esto suele ser un patrón que casi siempre, salvo que hay una isla central, suele requerir trasplante. Y luego el patrón tipo U, pues que es una letra U, estos son patrones ya muy terminales, que estos pacientes, curiosamente, son los pacientes que tienen la peor zona donante, pero existe la discordancia de que aunque su zona donante es la peor posible, su única opción realista para mejorar es trasplante. Y eso tengo cierta experiencia. Estos casos no me vienen con rareza. Los trasplantes aquí tienen que ser muy conservadores, pero es la única zona que tienen, es la única opción que tienen para mejorar. También quiero comentar varios temas más, que es el tema de los picos temporales, el tema del afinamiento, algazamiento retrógrado, la alopecia retrógrada, y el tema también de lo que se llama DUPA o alopecia difusa, ¿no? Es decir, un enfinamiento general. Vale, con respecto a los picos temporales. Los picos temporales no están bien descritos en la clasificación de Hamilton-Norwood. Ha habido un par de approaches para intentar mejorar esto, básicamente clasificados por Brandy y Mayer, que he utilizado en el pasado y actualmente no lo utilizo tanto. Me fijo un poco más cómo está el paciente en su estado global. Los picos temporales es cierto que es muy raro que no haya ninguna pérdida en un paciente con alopecia androgenética. La mayor parte de nosotros tenemos una pérdida leve. En esta imagen os pongo un poco cómo valorar cómo es nuestra pérdida. Digamos que tendríamos un estado P0 que no hay ninguna pérdida. Esto es muy raro en un paciente con alopecia genética, como decía antes. Un estado P1 en el cual va a indicar que lo que es el pico temporal, es decir, el ápex del pico, está localizado no menos que la unión del tercio y los 2/3 de distancia que se encuentran entre el canto lateral y el tragus, que os lo he puesto ahí dibujado. Esto es para verlo tranquilamente. Cuando ya pasamos a P2, es que el pico temporal se localiza no menos que la mitad de la distancia entre el canto lateral y el trago. Y P3 ya es la forma revertida de P1, es decir, que el pico temporal está localizado en una distancia menor a 2/3 y 1/3 entre el canto lateral y el trago. En resumen, si tienes P2 y P3, es probable que vayas a requerir trasplante. P1 suele mejorar con medicación y no suele requerir trasplante en mi experiencia. Veo también últimamente bastante alopecia retrógrada y a veces, y por eso tengo que utilizar tricoscopia, es complicado diferenciarla de el peinado que más odio en el mundo mundial, que es este peinado que la lleva todo el mundo, tengas 15 años o 45 años, que es este afeitado que se hace en la zona, sobre todo por encima de las orejas. A ver, la alopecia retrógrada es una afectación que no va enterógrada, es decir, que va desde la zona occipital hacia la coronilla y también encima de las orejas. Es decir, lo que es el área mastoide. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque aunque esto no significa que no puedas trasplantarte, sí me limita mi zona donante. Y a veces tengo que irme un poquito más arriba para sacar pelos. Entonces, os digo que a veces esto cuando viene el paciente a consulta con esos peinados o esos rasurados puede ser complicado valorarlo y tengo que hacer siempre tricoscopia para valorar realmente cuál es el calibre del pelo, es decir, que no esté confundido porque haya utilizado un más rapado en esa zona. Pero sí que es cierto que no es raro que vea pacientes con alopecia retrógrada en esta zona. Suele mejorar con medicación, pero mejora menos que otras zonas. Aquí mi función más bien es una mejoría leve y mantener al paciente. Además se requiere mucho esfuerzo farmacológico para que esto ocurra. Y por último tendríamos lo que es la alopecia difusa o un adelgazamiento muy llamativo de toda la área de cuero cabelludo. Esto lo veo de forma ocasional y es un patrón en general que mejora bastante bien con medicación. Bueno, cuando digo bastante bien es que mejora y un cambio importante en el paciente, que evidentemente nunca tendrá pelazo, pero puede acercarse más a un pelo normaloide. El trasplante en estos casos no está contraindicado de entrada. Yo sí que lo contraindicaría en un paciente que no está optimizado médicamente
Y una vez que el paciente está optimizado médicamente y ha mejorado incluso la zona donante por la medicación, se puede plantear trasplante discutiéndolo mucho con el paciente y haciendo una muy buena estrategia de trasplante. Bueno, espero que con estos pequeños comentarios hayáis podido entender más bien cuál es vuestro problema de pérdida de pelo y cuál quizá es posible que sea vuestra solución. Evidentemente, cada paciente es un mundo y esto es simplemente una generalización y no digo que sea 100% correcto en vuestro caso. ¡Nos vemos!